Muy buenos días. Aquí estamos Mauricio Larcón y Catalina Infante, estudiantes de educación de párvulo en la Universidad de los Andes, y el día de hoy vamos a conversar sobre que el salario de los y las educadoras de párvulo es el más bajo en comparación con otras docencias. ¿Esto se debería a una tradición o a una injusticia que no se ha desafiado todavía? En relación con los salarios, podemos podemos decir que la ley carrera docente se ha encargado de aumentarlos para todos los profesionales de la educación en Chile. Gracias, Cata, por la introducción. Solamente para contextualizar un poco el tema de esta tradición o injusticia, que es algo que resolveremos, me gustaría agregar datos que se encuentran disponibles en la página de mifuturo.cl que nos indican eh, que hay unas 8 carreras aproximadamente de pedagogía en Chile y efectivamente la carrera de educación de párvulo es la que menos gana en relación a las demás. Solamente para acercarnos un poquito más a nuestro contexto, nuestros futuros colegas de la universidad que están estudiando para hacer clases en educación básica, en el primer año empezarían ganando 847.000 pesos brutos, en comparación a nosotros que empezamos ganando 729.000 pesos brutos. Son cerca de 110.000 pesos, que para mí por lo menos, no sé tú, Cata, pero lo encuentro una diferencia importante. Sí, sí, es una gran diferencia. En el fondo ahí podemos ver también que hay una distinta valoración de cada carrera. Y fíjate, te iba a comentar que recién en 2020 la educación de párvulos entra a la carrera docente. Se estimaría más o menos que en 2025 ya estarán todos los establecimientos subvencionados por el Estado. Pero en el fondo igual es una cosa que está recién partiendo. No podemos como menospreciarlo porque es un avance, Claro, pero todavía nos totalmente. falta un poco por recorrer. Pero eh, yo lo que me preguntaría, y también creo que es algo por lo que vamos a responder esta pregunta, si es tradición o injusticia, al final es por qué nosotros somos los últimos, porque si lo pensamos, el demás, las demás carreras de pedagogía entraron el año 2015-2016 a la carrera docente y a nosotros nos dejaron para el último. Claro, Hay un porqué, obviamente, que es porque está el sistema de evaluación docente y este no existía para educación de párvulos antes de eso. Y de nuevo volvemos a la pregunta, ¿por qué? Porque siempre nos dejan al último en cada legislación que hacen o en cada proyecto. claro. Eh, y como decías tú, sí hay que agradecer, obviamente, que para tratar de homogeneizar un poco el tema de los salarios, en la educación en general, la creación de esta carrera docente ha ayudado mucho y que eh, ha subido cerca de un 30%, ha subido un 30% el sueldo de que se implementó. Sí, sí, va en un 30%. Va en un 30%, pero en el fondo, si te fijas, finalmente, y no es como por decirlo desde un pedestal, pero no es suficiente. No es suficiente porque sigue viéndose en menos la carrera de educación de párvulos. Como tú dices, siempre nos dejan al último. Y aquí podríamos empezar a hablar de quién lo está, quién habla de esto, quién discute este tema. Aquí en el fondo son las principales como entidades de la educación, que sería el directorio de colegio de profesores, la subsecretaría de educación y el Mineduc. No es un tema como que se suele conversar. Aquí nosotros también lo estudiábamos. No existen muchas fuentes que hablen del tema como oficialmente, como un fenómeno. Sí, Porque es algo, dime. al final igual es algo súper poco visibilizado. Un Sí, tema es que, claro, quizás la gente lo sabe, pero no se hace nada al respecto. Onda, todos sabemos que los educadores de párvulo y los técnicos en educación parvularia son en general los que menos ganan, pero nadie hace nada al respecto.
Sí, sí, mira, es como un secreto a voces, como, entre comillas, como una crónica de muerte, de una muerte anunciada, como algo que se sabe, algo en lo que uno se está metiendo de alguna forma, porque es algo asumido, o sea, tú entras a estudiar educación de párvulos y te cuestionan, te dicen, hay distintas creencias y todas son menospreciando la carrera. Sí. Aquí, Falta valorizar nuestra carrera y que se sepa la importancia y a partir de eso igual aumentar nuestro estatuto y que, claro, nos paguen o sea, lo que lo que correspondería, corresponde, porque igual sí, no, no es algo poco de educar a niños. claro, Y la mira, gente aún lo ve como si estuviéramos cuidando, solamente cuidando y no educando. exacto, exacto, sí. Aquí, por ejemplo, un tema como de qué provoca todo esto, eh, hay algo clave que tú me comentabas en otro momento, que es que el estatus controla nuestro sueldo. El estatus profesional es esta valoración que la sociedad le ofrece a una carrera, en general, a todas las carreras. Entonces, podríamos resumirlo en una pregunta. ¿Por qué tú le pagarías más o le aumentarías el sueldo a alguien que solo juega con plastilina, dibuja y juega con los niños? ¿Por qué lo haríamos? Porque esa es la visión que se tiene de nuestra carrera. Esa es la... Sí, La falsa creencia sobre nuestro trabajo. Que no enseñamos. Ese es el punto. Se piensa que no enseñamos. De alguna forma nosotros podríamos decir que anhelamos que se valore la carrera de los y las educadoras de párvulo, que avancemos cada vez más hacia una justicia que nos otorgue una remuneración justa, valga la redundancia. Bueno, y que en el fondo también vayamos cambiando conceptos, porque el lenguaje crea realidades. Eh, Dejemos de hablar de educación preescolar, porque los niños son parte de la escolaridad, y hablemos de educación inicial, por ejemplo. claro. Bueno, igual la invitación que les dejamos a nuestra oyente eh, y en general es algo de lo que nosotros nos tenemos que encargar. Al final es una tarea que se adhiere a nuestra profesión, que es Claro. valorar, reflexionar sobre esta temática poco abordada eh, y que es necesario que concienticemos sobre el tema de nuestra carrera en general. Sí, necesario Y reflexionar, sí. eso, la invitación está hecha y gracias por habernos escuchado en este pequeño capítulo de nuestro podcast. Sí, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.